Bueno, vamos a hablar de la tipografía. Tengan en cuenta que la tipografía hoy ya llega a ser una especificidad dentro de lo que es el diseño gráfico. Piensen, por ejemplo, cuántas veces en el día de hoy han visto tipografías dentro de su casa, o piensen si van a salir, también es impresionante. Lo vemos en el celular, en la ropa, en cremas, en carteles de la calle, en grafitis, en señalética, en todo lo que tenga que ver obviamente con la publicidad, con productos. Están por todos lados. La tipografía lo refleja el estado de una época. Los procesos de producción, la mecanización, también las corrientes artísticas, son los que van marcando las diferencias entre las diferentes tipografías que hay, que son infinitas. El signo tipográfico es uno de los parámetros que va marcando los cambios culturales y históricos de la época, ¿no es cierto? La historia de la tipografía está marcada también por esta tensión de lo mecánico y de lo orgánico, de lo artesanal y la máquina, de las formas abstractas. Y a ver, con la invención de la imprenta de la mano de Gutenberg a principios del siglo XV, esto marcó y la impresión de tipos y la invención de tipos móviles marcó una revolución en lo que fue la escritura occidental. Si bien se sabe que no fue el primer sistema de impresión lo de Gutenberg, ya los chinos, muchísimos antes, tenían un sistema de impresión, pero esto estaba basado en la madera. Entonces la madera y el tallado en madera, después se entintaba, se pasaba un papel y se le pasaba un rodillo y por eso después salía la hoja impresa. La materialidad de la madera no tenía mucha durabilidad, por ende se tenía que volver a tallar y era un trabajo mucho más largo, por lo cual no funcionó. Con la invención de los tipos móviles en base al plomo, a partir de Gutenberg, ahí sí se logra un material obviamente más duradero, por lo cual se podía volver a utilizar un montón de veces. El sistema de Gutenberg era muy similar al de la madera, pero bueno, con otro material. Era re complicado, piensen, antes de Gutenberg en realidad los escritos, los documentos, los hacían los escribas y los hacían de manera manual, en tinta. Y de ahí es donde proviene, digamos, como la primera tipografía, por decirlo así, que es la caligráfica, ¿no? La del trazo y la escritura manuscrita. Obviamente estos documentos llevaban muchísimo tiempo y no, era para algunos pocos. Entonces, con Gutenberg, la invención de los tipos móviles y la impresión tipográfica, se revoluciona la escritura occidental y, bueno, la Biblia fue la primera copia, digamos, como masiva, hizo unas 150 copias a partir de este sistema de impresión, y lo que permitió obviamente el alcance de ciertos materiales a muchísimas más personas y la producción en masa. Con este tipo de impresión de los tipos móviles empiezan a surgir lo que son las tipografías humanísticas, que hasta el día de hoy mantienen ese nombre. Que si se me viene una a la cabeza así rápido, que la puedan reconocer, sería tipo la Time New Roman, por ejemplo. Las humanísticas surgen como toda vanguardia o como todo nuevo movimiento ante un rechazo a las anteriores, que era la caligráfica gótica de los escribas, ¿no? Dentro de las humanísticas, después vamos a ver un poco más en profundidad, pero quizás les suena conocido los nombres de Garamond, Caslon, Palatino, Bembo, que hasta el día de hoy, si las tenemos en la compu, van a ver que aparece con ese nombre, que era el nombre de los impresores que le inventaron en su momento. Obviamente el sistema de realización es totalmente diferente hoy porque es mediado por la tecnología, pero tanto desde las características formales como el nombre es el original de los impresores de esa época. Ya entrado al siglo XVIII, con la revolución industrial, los procesos de impresión que permitieron que
que se produzcan más cosas más rápido, que se amplíe la gama de tipografías, de familias tipográficas. Surge este tipo de tipografías que podríamos decir las sin serif. En realidad, a ver, las con serif, que eran las humanísticas que hablaba hoy, son las que tienen, como yo le decía, la Times Roman, las que tienen esa base, esa patita, bueno, en la base de cada signo, ¿no es cierto? Y ese es el serif, y las sin serif son las que no lo tienen. Les digo un nombre, la Arial, que les va a venir, seguramente la conocen. Bueno, estas tipografías, a raíz de la mecanización, de los procesos de producción, de la revolución industrial, y la necesidad, y viene a escena el cartel, que es lo que hablamos en una de las clases anteriores, como una de las piezas primordiales. Entonces, estas tipografías humanísticas, que eran con serif las anteriores, no eran tan legibles, entonces empiezan a surgir estas más, de un estilo un poco más moderno, que son las sin serif o sans serif. Por esa necesidad, por ejemplo, de la publicidad o del cartel, de necesitar tipografías más fuertes, más pesadas, que puedan ser vistas a una distancia más lejana, que eran en relación al texto, ¿no? También para esta época, por ejemplo, surge la negrita como una variable de una misma familia. Después otro de los cambios históricos, más o menos por la época, también las vanguardias son las que generan muchos cambios en relación a la forma, a la morfología de la tipografía, y como casos emblemáticos la escuela de la Bauhaus en 1919 y el movimiento de Stiegel previo, un par de años, pero ambos perseguían más o menos los mismos objetivos, que era priorizaban un diseño universal, funcional, y aceptaban el reto esto de la tecnología. Si bien muchos lo rechazaban, pues la Bauhaus agarra y dice, bueno, la tecnología llegó para quedarse, vamos a usarla positivamente, ¿no? Entonces, ante la necesidad y aspirar a un diseño funcional y claro, se basaban en lo que eran las formas geométricas y las formas claras. Surge más o menos por esta época, en el 1926, creo, el diseño de la tipografía futura, que les voy a subir un breve video que está bueno porque marca todo el proceso. Es una animación que es diseñada por Paul Renner, que si bien al comienzo no era parte de lo que era la escuela y el movimiento de la Bauhaus, ya para el 1920 y pico sí, empieza a perseguir los mismos objetivos, y en realidad la tipografía de la Bauhaus, que está realizada a partir de las formas básicas, como el triángulo, el cuadrado y el círculo, todos sus signos están construidos a partir de esas figuras, es lo que marcó el estilo de esa escuela, ¿no? De ese movimiento. Ya para esa época, la tipografía era visto como un sistema de signos, no ya tanto el signo solo, la forma del signo solo, como sí lo era quizás en la caligrafía. Con la creación de diferentes familias, de ciertas características obviamente dentro de estas familias, ya empezaron a hacer un sistema de signos donde lo que se priorizaba no era el signo solo, sino la relación, el vínculo que había entre todos sus signos. Cuando digo familia tipográfica, me refiero a eso. Dentro de una familia están, por ejemplo, todas las mayúsculas, A, B, C, D, E, Z, hasta mayúscula, todas las minúsculas, los números, los glifos, que son otros signos, y todas estas tienen características comunes que hacen que se diferencien de otras familias y que entre ellas se reconozcan. Obviamente son construidas no como signos individuales, sino como sistema, y la relación entre. Eso sería lo que son las familias tipográficas. Hay una infinidad. Tengan en cuenta que cada tipografía sería como un tono de voz propio. Por ejemplo, en la imagen vemos un texto que habla casi de lo mismo, pero con diferentes tonos de voces, con diferentes tipografías. Fíjense cómo puede cambiar el significado, la forma que le da el texto. Como les decía anteriormente, las familias tienen ciertas características morfológicas que las unen y las diferencian de otras. Y eso lo van a notar
bien. Yo después les voy a pasar el apunte donde van a poder ver con mejor calidad y tiempo la imagen, pero esos rasgos particulares de cada familia se notan. Primero en la presencia o ausencia de lo que es el serif, ¿no? Después en los rasgos uniformes o no del trazo de un mismo signo. Por ejemplo, no siempre son uniformes, sino que van de más grueso a más fino. En las terminaciones, si son redondeadas, si son verticales, si son angulares. En el ojo, en la altura de X, la altura de X, por ejemplo, nosotros tenemos una mayúscula y después sigue en minúscula. La altura de X, que es la altura del cuerpo de la tipografía, está marcada por la O. Lo vamos a ver mejor en imágenes. Todas estas características son las que hacen a una familia tipográfica. La clasificación tipográfica la podemos hacer en 3 grandes grupos. Hay un montón de clasificaciones, algunas tienen súper fina la definición, otras no tanto. No vamos a entrar en ese detalle, no me interesa, digamos, que sea tan minucioso el estudio de la tipografía, pero sí podemos decir que hay 3 grandes tipos de tipografía. Como les decía, las con serif, las sin serif y las fantasías. Dentro de las que son con serif están las romanas, que el nombre ya viene de las anteriores, y las egipcias. Las romanas, como les decía, y le pongo el nombre de la Time New Roman, si bien hay una diferencia entre las romanas modernas, antiguas y de transición, que estas diferencias van en relación al trazo, como les decía, a la construcción del signo en sí. Las romanas, digamos, los trazos son uniformes, los trazos, digamos, son de más grueso a más fino, los ángulos son redondeados y las puntas son angulares o no. Pero dentro de las de serif, la otra que se diferencia bastante son las que son las egipcias, que son las que tienen serif también, pero el trazo tanto del asta como del serif es igual, del mismo tamaño. Por lo cual se me viene a la cabeza la típica tipografía de máquina de escribir, la tipografía que usaban antes los diarios, que todavía conservan, por ejemplo, creo que página 12, como en el logo, que son tipografías que al tener el trazo y el serif del mismo grosor, son tipografías muy pesadas. Piensen que eso puede funcionar quizás para título o para una línea, pero en un párrafo suele generar una mancha muy pesada y muy difícil de leer, por lo cual las egipcias obviamente no son recomendables para textos largos. No así las romanas, vuelvo a Time New Roman, Baskerville, Garamond, que en realidad fueron como creadas, si bien no hay recetas, la cosa va cambiando, digamos, pero si bien fueron creadas para textos. Y lo que permite esta legibilidad en el texto es justamente el serif, porque entre un signo y otro hay un espacio, una división. El serif lo que hace es generar esa unión como para que nosotros lo leamos como continuo, para que el ojo lo entienda como algo continuo, ¿no? Entonces se dice que las romanas, las humanísticas, son las mejores para un texto. A la vez, cada tipografía connota ciertos sentimientos, ciertas cuestiones que tienen que ver, obviamente, como les decía al principio, con ese momento histórico y con el proceso mecánico con el que fue creado. Por eso por ahí las sans serif lo que nos connotan es clasicismo, sutileza, lo digo en general, hay diferentes tipos, pero en relación sobre todo a lo que son las sans serif, que son más bien modernas, con trazos sí más bien uniformes, son por ahí más legibles en textos pequeños, cosa que las con serif no. No es que quiero decir si se puede usar esta o no se puede usar esta. Hay tanta infinidad que habría que ver cada una y ver en relación a qué otra se está poniendo en juego, ¿no? Pero para decirlo así, sí, como que las que para un texto largo
son más recomendables son las con serif y las otras son por ahí para titulares, para publicidad, para flyer, para textos chicos. Las sin serif tienen muy buena legibilidad, ¿no? Y después están el otro gran grupo, son las de fantasía, que dentro de eso, o decorativas también se llaman, según quien lo nombre, dentro de eso están una enorme gama de lo que es la caligráfica, las góticas, que son muy pesadas, y las de fantasía también, que son algunas que juegan más con la cuestión de los rasgos y del agregado por ahí de algún signo. Les voy a dejar el link de un video de Cuarteto de Nos, una banda de rock uruguaya que está muy buena y si no la conocen acá la van a conocer, de un video de hace varios años donde trabaja mucho el tema de la tipografía expresiva y la tipografía en movimiento. Y el otro también que les voy a dejar para que vean son los títulos de la película Pulp Fiction de Tarantino, que también, y ahí van a ver el tema de los tonos y el tono tipográfico del que les hablaba hoy.